En primer lugar, bueno, muchísimas gracias por estar presente. También un honor estar junto al presidente Sanguinetti. Y hoy vamos a hablar acerca de una pionera, una mujer artista, que tiene muchísimas aristas para observarla desde la actualidad. Y si bien yo tengo una presentación acá, tenemos que tener en cuenta que tenemos otra presentación, que es lo que está aquí atrás. Y si nosotros miramos en este mural, o retablo, no sé cómo decirlo porque es un retablo laico, tenemos aquí a Petrona Viera, en realidad, está acá, ¿no? Entre otras figuras, aquí está Luna, imagino que hace referencia a Cuneo, que también está allí. Yo imagino que será por él. Y también vamos a hablar un poquito de Cuneo porque tiene que ver con el planismo, que es una de las corrientes pictóricas más importantes en nuestro país y que también tiene que ver con Petrona Viera. Bien, la propuesta es mirar a Petrona Viera desde el presente, o sea, no quedarnos solamente con ella desde su época, sino también qué tiene ella para decirnos a nosotros hoy. Y para abordar todo esto vamos a ordenar un poquito la exposición. Y esto va a tener 4 facetas o 4 partes. La primera vamos a hablar un poquito sobre el contexto de Petrona, o sea, ella en su época. Una vez que vemos este contexto en el cual se desarrolla la obra de Petrona Viera, bien los temas de su obra pictórica. Posteriormente vamos a ver qué pasa después, cómo es mirada desde las últimas décadas Petrona Viera hasta nuestro presente. Y finalmente les quiero contar también sobre las acciones que la ANEP, y desde ese punto de vista también les hablo como gestor, qué acciones y qué forma de mirar a Petrona también se plasma en la mirada de ANEP a partir del año Petrona Viera. Hay que recalcar que este año la ANEP es el año Petrona Viera que se coordina desde el Plan Educativo Cultural del cual soy coordinador. Bueno, ya con este preámbulo arrancamos. El contexto de Petrona Viera. Bien, ahí tenemos una foto de Petrona Viera y yo la quise acompañar aquí con sus 2 padres, ¿no? Con Carmen Garino, ¿no? Madre de Petrona Viera, y también con su padre Feliciano Viera. Y la vida de Petrona Viera está muy signada por su contexto familiar. Ella, a los 2 años de edad, a raíz de una enfermedad, a raíz de la meningitis, ella queda sorda. Queda sorda en una época de la vida que es crucial, ¿para qué? Para formar el lenguaje. Entonces, a lo largo de la vida de Petrona Viera vamos a ver 2 cosas. En primer lugar, su apego a esa vida familiar, no solamente por su enfermedad, sino también por la personalidad de su madre. Ahora vamos a decir algunas palabras de Carmen, que era bastante potente, digamos, bastante dominante. Entonces, el contexto familiar va a ser muy importante. Y el segundo es la cuestión de la pintura como expresión. En la muestra de pintura que, digamos, en el catálogo que hizo el Museo Nacional de Artes Visuales en el 2020, el subtítulo decía Petrona Viera, el hacer insondable. Insondable en el sentido de que no se puede llegar hasta el punto de qué es lo que ella quería decir, en el sentido de que no hay textos que escribiera Petrona. Petrona no es que no supiera leer ni escribir, ella aprendió a través de una maestra, la profesora Larnedy, que le enseñó a hablar, pero no el lenguaje de señas, porque en aquel momento el lenguaje de señas era visto como algo, primero que no se estilaba, o era visto como algo como bestial, como algo, ¿no? Como algo mal visto. En realidad, lo que ella aprendió era hacer la fonética, digamos, a producir los sonidos del lenguaje y a leer los labios. De todos modos, en el contexto familiar ella también se comunicaba porque tenía unos códigos específicos. Naturalmente, el hecho de que fuera la hija de Feliciano Viera le permite muchas cosas. En primer lugar,
tener acceso a toda esta educación. Tenemos que tener en cuenta que también hay una familia acomodada, ¿sí? Y también tener acceso a distintas personalidades que pasaban por su casa, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que Feliciano Viera, ¿no? Que incluso apoya en 1903 a José Valle y Ordóñez, en 1913 también por Valle y Ordóñez es nombrado ministro del Interior, y luego entre 1915 y 1919 al final fue presidente de la República, ¿no? Atraviesa todo este Uruguay, que también es el Uruguay de este cuadro, ¿no? Esa construcción democrática. Fíjense que en este periodo también tenemos la formación de la Constitución, de la nueva Constitución de la República, donde se separa el Estado de la Iglesia, ¿no? Aquí tenemos la familia, y esta es Petrona Viera, la que está aquí, ¿sí? Con sus hermanos. Ella era la mayor de 11 hermanos, y entre toda esta situación familiar hay un punto que es decisivo en la vida de Petrona, que es la muerte de su padre en 1927. Dicen que ella escribía en los recortes de diario y algunos textos, a la inversa decía: pobre papá, ¿no? Ella sufrió mucho en esa pérdida, y además hizo que la familia tuviera que mudarse. Bueno, en 1904 se vienen a Montevideo desde Salto, y a una casa en 8 de octubre, grande, con un amplio jardín, que se va a ver reflejado en su obra, pero también que se van a tener que mudar a una casa más pequeña, que hoy es también en la casa 8 de octubre, que hoy es la Escuela Petrona Viera. De entre las múltiples imágenes, yo tomé una nomás, con su hermana Luisa, o Lucha. Petrona era Lala, como en su apodo. Y la que está allí mirándola es la hermana, es Luisa, o Lucha, que también va a ser muy importante en su vida y en su obra, porque a partir de la muerte de Feliciano Viera, Petrona Viera, que no salía demasiado de la casa, hay que tener en cuenta que Carmen, su madre, también era muy tradicionalista y retenía bastante a sus hijas dentro del hogar, comienza a salir para hacer pintura también al exterior, ¿no? Todos los paisajes son o la mayoría de los paisajes son de esa época. Aquí esta foto es de la revista Mundo Uruguayo. Y en el contexto pictórico, o sea, de lo que está sucediendo en ese Uruguay de 1920 y posterior, tenemos que tener en cuenta que Petrona nace en 1895 y muere en 1960, hay algo que es decisivo, y es esa efervescencia de ese Uruguay que se ve a sí mismo capaz. Y la formación del Círculo de Bellas Artes va a ser muy importante en 1905, política que tuvo un impacto muy importante. ¿Para qué? Para poder formar pintores dentro del Uruguay, y que no solamente tuvieran que formarse en el exterior como sucedía hasta ese momento. De hecho, José Cuño, Torres García y otros exponentes de esa época se formaban en el exterior. Si ustedes ven aquí, son todos hombres, ¿no? Son todos varones. Eso no quiere decir que las mujeres no estudiaran pintura ni no estuvieran interesadas en la pintura. Las mujeres estaban muy interesadas en la educación. Por ejemplo, en 1912 se forma lo que es la Universidad de las Mujeres. También obra de una idea también vallista. En aquella época, fíjense ustedes que las mujeres no estudiaban o no las enviaban a estudiar por prejuicio. ¿Y qué hizo Valle y Ordóñez? Dijo: bueno, hagamos una universidad de mujeres, cambiemos la institucionalidad para que pueda equilibrarse esa situación. En el caso del Círculo de Bellas Artes, la familia de Petrona pensó la posibilidad de que ella fuera a estudiar cuando se manifestó interesada y con talento para pintar, pero dada su sordera y todos esos prejuicios, en realidad optaron por ir al Círculo de Bellas Artes y traer maestros para ella
que estaban en el hogar. Los tres maestros de Petrona Viera fueron Vicente Puch, Guillermo Laborde y Guillermo Rodríguez. Vicente Puch fue maestro de Petrona Viera en sus inicios, en 2 años, y luego se va a Buenos Aires, entonces esa relación termina. Guillermo Laborde es quien la introduce, y no solo la introduce, le hace profundizar en el planismo, que es de esta corriente que no es la única, pero que es muy importante en Petrona Viera. Y luego, cuando fallece Guillermo Laborde, que eso fue muy doloroso para Petrona, Guillermo Rodríguez, el último de sus maestros, la introduce también en la xilografía, en el grabado, ¿no? Que ahí tenemos una monocopia también de la colección privada del doctor Sanguinetti, es de esa última etapa, ¿no? Yo simplemente aquí traje estas 2 fotos. Este es Guillermo Laborde y Petrona Viera retratada por Guillermo Laborde. Y otro personaje importante también en la vida de Petrona Viera es el crítico Luis Eduardo Pombo. Y aquí les traje 2 cuadros. Uno de Guillermo Laborde retratando a Pombo y otro de Petrona Viera que retrata a Pombo. Naturalmente, todo este contexto tiene mucha más riqueza, pero al menos son algunas pinceladas, por usar una metáfora pictórica, de dónde surge Petrona Viera. Pasemos ahora al tema de los temas de la obra de Petrona Viera. Seguimos estudiando su vida en su época. Yo simplemente, sin entrar a profundizar, yo quisiera decirles que el planismo, que incluso fue considerada como una corriente pictórica, la corriente pictórica Montevideo, en Buenos Aires se llegó a llamar así, pero no pegó ese nombre. El planismo surge en realidad, y esto me parece importante decirlo, porque cuando vemos los cuadros de Petrona Viera, incluso esos paisajes o los cuadros infantiles, nos parecen que son fáciles de hacer, o que son algo como naif, algo como ingenuo. Y la verdad que no. La verdad que el planismo es una búsqueda y una experimentación. Yo voy a decirlo muy rápidamente. 2 antecedentes de este planismo. Uno de ellos lo podemos ver en Paul Gauguin, en el que, si ustedes ven aquí, hay una búsqueda del color que no es naturalista, ¿no? Acá, por ejemplo, este rojo, el color del perro, la búsqueda de los planos, y el color deja de ser una copia, una mímesis de la realidad. Otra de las influencias importantes fue Henri Matisse y el fauvismo, que también buscaron esa búsqueda del color, de la simplificación de las formas y de los planos. Si vemos, por ejemplo, esta imagen acá, ustedes fíjense que los colores, esto se llama la línea verde, y acá hay una línea verde, fíjense que los colores que se utilizan para las sombras, para los planos, no son los que nosotros vemos en la naturaleza, pero en sí mismos funcionan. Esa búsqueda del plano, del color, en esa época también tiene otra vertiente que va a ser el cubismo, pero que no va a ser la que va a estar presente aquí en Uruguay con mayor intensidad. Va a ser otra corriente, que es esa búsqueda de los planos, del color, a través del planismo. El planismo es José Cunio, yo aquí puse una de sus obras. No es de la etapa de las lunas, ¿no? Que es la más conocida, pero José Cunio introduce el planismo, y hay una serie, una playa de pintores que también van a trabajar estos temas. Aquí Carmelo de Arzadum, fíjense ahí las rondas, los niños que van a aparecer en Petrona Viera ya aparecen en estas obras. Y el propio Guillermo Laborde, que es quien introduce y quien le enseña a Petrona Viera el planismo, aquí por ejemplo en este cuadro Deporte. La obra de Petrona Viera tiene distintos temas, de los cuales yo voy a mencionar unos pocos. El más conocido es el de la infancia, y varios de los cuadros de Petrona hablan de recreos. Cuando hablamos de recreos, no hablamos de recreos en la escuela. Y en general ustedes van a ver que son niñas. Hay también figuras masculinas, varones, niños, pero en general son mujeres. ¿Por qué? Porque lo que ella retrataba era a sus hermanas.
Estos cuadros, muchos de ellos están basados en la propia casa, en el propio jardín donde estaban sus hermanas. También estaban los niños que eran parte, digamos, de la servidumbre, digamos, del servicio que había en la casa, una casa muy grande. Aquí otro más, y aquí pueden ver estos planos, ¿no? Estas sombras verdes, este juego con los planos que va a ser característico. Y es muy difícil lograr eso, porque si ustedes se ponen a pintar esto, es muy difícil que realmente lograr la profundidad y que no parezca un pastiche de cosas una arriba de la otra. O sea, lograr la profundidad a través del juego de planos. Es como si ustedes cortaran grandes pedazos de papel glacé e intentaran hacer con eso profundidad, ¿no? Es muy complicado. Otro tipo de cuadros son los cuentitos, que hay muchos. Yo aquí solamente puse uno, y ven que siempre los rostros no están muy definidos, ¿no? Incluso Verónica Panella, una especialista en Petrona, habla de que ella retrata más bien la infancia y no un niño, una niña concreta, ¿no? Hay otras técnicas. Aquí me pareció significativo por esto de la niña tapándose el oído, el no querer escuchar, sobre todo en una pintora que era sorda, ¿no? Y aquí estas silografías que son de su última etapa, ¿no? En la que ellas son más oscuras, algunas son incluso sombrías. Hay un lado oscuro de Petrona Viera también, pero que también trabaja el tema de la infancia. Hay muchísimos retratos en su obra. Yo aquí traje uno de ellos, que es el autorretrato. ¿Y por qué es importante además de que es hermoso? Porque ella misma se retrata como pintora. Si ustedes ven lo que ocupa la paleta, ¿no? Está ella mirándonos de frente y la paleta está adelante de ella, entre ella y nosotros, ¿no? Ella se percibía como pintora. Y otro que se llama composición, que en realidad no son varias Petronas, porque hay gente que piensa que son como varias Petronas. En realidad son sus hermanas. Y este cuadro tiene una historia, porque en 1927 ella gana uno de los salones de otoño del Círculo de Bellas Artes y obtiene el primer premio. Hay una controversia y después dicen, no, vamos a hacerlo compartido, en fin. Y ella tiene un gesto de dignidad. María Eugenia Grau destaca eso muy bien, también especialista del Museo Nacional de Artes Visuales. Y ella dice, no, así no, y devuelve el premio. No. Ese gesto de dignidad en una artista que estaba tan pendiente de los premios, que se presentaba a los salones y participaba tan activamente, también habla de esa personalidad que, aunque silenciosa en el sentido de las palabras, que dice mucho de ella también. Los paisajes, bueno, acá tenemos un paisaje, yo traje uno, pero acá hay un paisaje que se puede ver perfectamente, y cómo ella juega con los planos, y tanto en este que está aquí presente, como en este que está en este otro lado. Fíjense la simplicidad, cómo logra esos paisajes con esos planos de color, ¿no? Casi no hay, bueno, en algunos hay más elementos, pero aquí están estas dunas, ¿no? El pasaje de Costa Azul, las nubes, pero son trazos en los que se nota la materialidad de la pintura, pero que también se ven esos planos que van superponiéndose y creando esa idea de volumen. Bueno, aquí Santa Lucía, que es otro lugar también donde ella iba a pintar. Todos estos elementos tienen que ver con esa etapa en donde salía con su hermana, que ella no salía sola, salía siempre con su hermana Luisa. Y por último, lo que les quiero mostrar de la obra, que voy a aclarar una cosa, en el Museo Nacional de Artes Visuales, solo ahí hay 1001 obras de Petrona Viera. O sea, es una mujer que encontró, a pesar de esa sordera, a pesar de ese poco manejo del lenguaje en el sentido de expresión, ella encontró en el lenguaje pictórico su lenguaje. Y estas naturalezas muertas hay muchísimas de ellas. Acá hay una típica. Y esta es una de flor de pajarito, que si ustedes ven, este cuadro tiene algunas partes pintadas y otras no. Y este cuadro es el último, digamos, que ella pintó.
en sus últimos días, ella, después de unos días que estuvo retraída, encerrada en su estudio, que tenía un altillo en la calle, en la casa de 8 de octubre, la segunda, estaba varios días retraída y de repente entran, digamos, para ver qué le pasaba, y ella se estaba revisando un seno, digamos, por el tumor que ella tenía. A partir de ahí, ella es internada, se recupera, vuelve a la casa y ella empieza a embalar todas sus cosas, a ordenar, a clasificar, ¿no? Todo eso de querer como atesorar, ¿no? Y sigue pintando. Y este cuadro es el último cuadro que ella pinta, ¿no? Hasta sus últimos días ella no abandonó ese lenguaje que es el lenguaje de la pintura. Y Petrona Viera no acaba cuando acaba su vida. Hans Georg Gadamer, que es el padre de la hermenéutica filosófica moderna, habla de que cuando nosotros hablamos de personajes del pasado, no solamente su vida es lo importante, sino también las cosas que se dicen después, todos los relatos que hacen como esa bola, esa luz que llega hasta nosotros. Bueno, ¿qué pasa después? Yo no voy a hacer toda una historia, pero al menos les voy a contar algunas cosas. Hay dos obras de referencia que ustedes pueden consultar si quieren, digamos, profundizar sobre Petrona Viera. Una de ellas es la obra de Raquel Pereda, en 1987, El planismo y Petrona Viera. No es muy fácil de conseguir, pero sí está en bibliotecas. En esta época aparece, ustedes piensan que mueren en el 60, en el 87 empieza también un resurgir, un interés por la obra de Petrona Viera. Y yo tengo que decirlo también, no es por adulación ni nada, pero hablando con uno de los sobrinos nietos de Petrona Viera, él me dijo, mire, una de las personas que trabajó más por rescatar a Petrona Viera fue el doctor Julio María Sanguinetti. Y lo digo porque es testimonio de uno de sus sobrinos nietos, ¿no? No solamente por la colección, sino también desde el punto de vista de los cargos públicos, de poder estimular, de trabajar su obra. En esta época entonces aparece un nuevo ímpetu de la obra de Petrona Viera. Y la segunda obra de referencia es el catálogo que en 2020 el Museo Nacional de Artes Visuales hace, y que es esta investigación que yo hice de referencia, El hacer insondable, de María Eugenia Grau y Verónica Panela, que son estas dos investigadoras que no solamente hicieron este catálogo, sino que curaron la muestra que se hizo en 2020, una retrospectiva en el Museo Nacional de Artes Visuales, que duró muy poquito. ¿Por qué? Porque vino la pandemia. Era la primera vez que se hacía una retrospectiva de Petrona Viera. Actualmente la obra de Petrona Viera también está presente, digamos, en exposiciones en el extranjero, ¿no? Ahí en la Galería Nacional de Bellas Artes de la República Dominicana en 2022, y este año en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile y Museo de Arte de las Américas de la OEA en Washington, en Estados Unidos. O sea que está también apareciendo. Aquí yo traje también murales que empiezan a aparecer. Fíjense que Petrona Viera empieza a ser interesante por distintas cosas, ¿no? Aquí este es un mural que aparece de Petrona junto a otros personajes en una de las plazas que está enfrente ahí del Palacio Legislativo, y la otra es el mural Nosotras, en donde Petrona Viera ahí aparece, ¿no? Junto a Delmira Austini, Día Vilariño y Lágrima Ríos, ¿no? O sea, ¿por qué aparecen esas mujeres, ¿no? También hay un interés en rescatar determinadas personalidades por cuestiones o de género, o por cuestiones de diversidad, o por otras cuestiones que se quiere rescatar desde el presente. Las formas en las que se mira a Petrona, o las que se empieza a mirar, ya no son quizás exactamente de aquella mujer que en realidad vivía en su casa, una mujer guerrera, pero no desde el punto de vista de un activismo, sino desde el punto de vista de poder hacer lo que ella quería, que incluso su sordera la ayudó, porque sus padres la dejaban más que a sus hermanas poder desarrollarse. Bueno, también a nivel educativo, por ejemplo, en 2015, un episodio sobre Petrona Viera en un ciclo llamado Los Artistonautas, y dos libros también para niños, uno en la colección Me llamo Petrona,
de Gabriel González Núñez y Alicia Aguerre, y otro de 2009, reeditado en 2023, sobre Petrona Viera, en la colección Pintores Uruguayos de Emma Sanguinetti, ¿no? O sea que empieza a haber toda una cuestión de mirar a Petrona desde otro lugar. Bueno, finalmente, ¿qué entre todo esto, ¿no? Porque esto hay que pensar en todo esto, ¿qué hacer o cómo mirar a Petrona también desde el punto de vista educativo, ¿no? Cómo mirar a Petrona y cómo mirar a las figuras del pasado. Yo les quiero contar sobre el plan educativo cultural de la ANEP, pero particularmente aterrizando en Petrona Viera, naturalmente, ¿no? Este es el plan educativo cultural de la ANEP, que tiene distintas líneas de trabajo, que depende de Codicen, pero que trabaja a nivel de todo el país y de todos los niveles educativos, y entre ellos hay un programa de fortalecimiento del pensamiento uruguayo. En ese programa, todos los años la ANEP, a partir de 2021, escoge una figura uruguaya para trabajar en todos los subsistemas. En 2021 fue José Enrique Rodó, 2022 Carlos Ferreira, que este fue uno de los murales que hicieron los estudiantes de secundaria, y en 2023 Petrona Viera. Aquí es una imagen que nos hicimos en marzo, donde se inauguró el año Petrona Viera en el Museo Nacional de Artes Visuales, donde firmamos un convenio con el museo, bueno, por ser custodio de las obras de Petrona Viera, y también ellos nos brindan capacitaciones. Es un aliado estratégico en este sentido. Entonces comenzamos el año de Petrona Viera allí, bueno, ahí también con los niños, también está Alejandra ahí presente en una de las fotos. Y aquí algunas de las actividades que se realizan, ¿no? Concurso de dibujo, salón de primavera Petrona Viera, concurso de minicuentos. Yo podría acá decirles una serie de elementos que se hacen, pero ¿saben qué? No es esa lo importante, o sea, enumerar, sino que lo que es importante es tener en cuenta por qué rescatar a una figura. Cuando se rescata una figura, no se rescata una figura porque se venga rescatando, porque esté de moda, o porque sea mujer, o porque... No, siempre cuando, o esto es una opinión personal también, desde el punto de vista de poder traer al presente estas figuras, tiene que tener en cuenta la significación que tiene para nosotros. La valoración del pasado y de las figuras, como Petrona Viera, tiene que estar involucrado con una construcción de sentido. Miren, hay dos formas que yo creo que son insuficientes de rescatar las figuras del pasado, que aquí las puse con un título, ¿no? Una es el homenaje puro, decir, bueno, miren, ¿saben qué? Vamos a hacer un homenaje a Petrona Viera y entonces vamos a instaurar el año Petrona Viera. ¿Saben por qué es insuficiente? Yo no digo que esté mal, hay que homenajear, pero un homenaje supone que las personas ya saben y ya valoran. No se puede homenajear lo que no se valora todavía. Y no se puede construir valoración haciendo homenajes, porque se supone que ya sabemos quién es. ¿Y saben qué? Muchísima gente no sabe quién es Petrona Viera, no sabe quién es Rodó, no sabe quién es Eva Ferreira. Y saben que es significativo que lo sepan porque es importante para el presente. El homenaje puro es una forma insuficiente de traer a los personajes, así como también el puro empleo utilitario. Es decir, bueno, miren, ¿saben qué? Les voy a poner bien caricaturesco. Queremos trabajar la inclusión. Entonces, bueno, Petrona Viera, sorda, perfecto, la traemos. Queremos trabajar género. Petrona Viera, mujer, la traemos. ¿Y está mal trabajar inclusión o género? Por supuesto que no. Sí que son temas valiosos. Pero cuando reducimos las figuras a una mera utilidad que es externa a la figura, entonces es un objeto y no está siendo valorada por lo que es. La forma que superamos o podemos por lo menos paliar la situación es poder dar a conocer esta figura a través de actividades
que permita la construcción de nuevos sentidos, que esas figuras sean significativas para nosotros desde el presente. Y no un sentido establecido, porque a mí se me ocurrió que hay que valorar a Petrona Viera por tal y cual motivo. No, es como presentar a la figura para que las personas puedan ver qué es, qué pueden hallar de interesante para su enriquecimiento a través de estas figuras. Y de los múltiples modos, yo voy a decir algunas que sí tienen que ver con políticas que estamos haciendo desde la ANEP. Puede haber otras significaciones. Uno de los modos en los que valoramos a las figuras de modo más profundo es cuando encontramos inspiración en ellas para hacer cosas y para crear cosas en el presente. En este caso, cuando a partir de Petrona Viera podemos crear cosas nuevas. Y ahí sí les quiero mencionar lo que estaba en las fotitos anterior, pero resignificado de este modo. Uno de los proyectos es un concurso de pintura dirigido a los bachilleratos artísticos, que es el Salón de Primavera Petrona Viera, que además tiene una cuestión de efeméride. En 1923, la primera exposición colectiva de Petrona Viera fue en el segundo Salón de Primavera del Círculo de Bellas Artes. Y lo que proponemos acá no es copiar obras de Petrona Viera, sino resignificarlas. ¿Qué es lo que, a partir del estudio de la pintora, los estudiantes pueden crear? Cosas nuevas que puedan crear, que no tienen por qué ser planistas, pueden ser otras cosas diferentes, pero sí a partir de la resignificación de la pintura. Lo mismo a través de los minicuentos. Nosotros desarrollamos este año un ciclo internacional de capacitación sobre minicuentos. ¿Para qué? Para elaborar un proyecto que es que los estudiantes escriban pequeñas historias inspiradas en los cuadros de Petrona Viera, con perspectiva a publicar a fin de año este libro. Esto es una motivación no solamente para estudiar a la pintora, sino para darle un lenguaje, otro lenguaje que ella no le dio a sus obras, pero que nosotros sí podemos resignificar desde ese punto de vista. Otra forma es encontrar inspiración en la vida, ya no en la obra, sino en la vida de Petrona Viera, para pensar el presente. Y acá sí aparecen estos temas. Petrona Viera también es inspiración desde el punto de vista de su rol como mujer y como mujer artista. Porque a pesar de que no es una heroína, porque no es perfecta, porque su vida también estuvo signada por todo ese recogimiento familiar, ese dominio, sobre todo de su madre, una figura tan imponente, sí que nos inspira a nosotros para valorar esas mujeres. Lo mismo que para incluir y valorar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero que pueden brillar en otros aspectos que incluso podrían potenciar su discapacidad. En ese sentido, bueno, aquí nosotros destacamos el año Petrona Viera también en el marco del mes de las mujeres, y estamos trabajando también en el marco del centro, con el Centro de Recursos para Sordos. Incluso vamos a hacer una obra sobre Petrona Viera desde ese lugar. Encontrar un modo de reconocernos como parte de un pasado común. Aquí nosotros estamos haciendo también a nivel de primaria lo que es un concurso de dibujos, que además ese concurso de dibujos va a tener como resultado que todos los cuadernos del año que viene de la ANEP van a tener esas imágenes como portada, lo cual va también a referir a Petrona Viera desde ese otro lugar. Encontrar en su figura ámbitos de pertenencia. Estamos potenciando también a nivel del Parlamento la nominación del Liceo número 75 como Liceo Petrona Viera, además de trabajar con la Escuela Petrona Viera. Muy rápido, porque si no tendría que contar cada proyecto, pero sí lo que me interesa dejar en claro es el punto de vista de la significación. No es una suma de políticas culturales ni de acciones, sino es distintos modos de valorar para construir un sentido que sea significativamente interesante para nuestro enriquecimiento presente. Y finalmente, permitir todo tipo de invención y de creación a partir del artista. Y todas estas políticas también tienen que ver con la construcción de un grupo Petrona Viera que estimula y también apoya proyectos que surgen de la propia comunidad educativa.
Para finalizar, simplemente decirles que en la cultura no solamente resignificamos, sino que también hallamos sentidos nuevos a nuestro presente y a nuestro futuro, que de eso se trata. Poder trabajar y poder considerarnos valiosos en relación a un pasado que es muy valioso, pero que hay que rescatar desde nuestro significado y desde nuestros intereses presentes. Muchas gracias. Muy bueno. Horacio Bernardo, muchas gracias por esta presentación tan ilustrativa y desde aquel tiempo hasta el presente nos trajiste. Presidente, todo tu micrófono. Así que, ante todo, agradecerle a Horacio, en primer lugar, por la labor educativa, por la transmisión de valores que está haciendo a través de la educación, que me parece muy importante. Un país es una cultura. Algunos países de nuestra América representan viejas culturas, como es el caso de México, como es el caso de Perú, que habían desarrollado en su tiempo culturas, la incaica, la cultura azteca. El otro día estuve en la Universidad de Santander y entonces había uno de los temas era las relaciones entre América Latina y el Asia. Entonces habló el embajador de Japón y otros más. Y yo le dije, mire, la verdad es que nosotros llegamos hace 500 años, ustedes llegaron hace 100.000, los asiáticos son los primeros que poblaron América, o sea, nosotros llegamos mucho más tarde. Pero digo, el nuestro, en cambio, es un país joven en la medida en que esta no era una región poblada, ni había cultura indígena importante, poblamientos muy menores, de tribus nómades, sin una cultura propia. De modo que lo nuestro es una cultura que se va haciendo desde España y luego en esa frontera que vivimos entre España y Portugal, entre Argentina y Brasil más tarde. Entonces, todo esto ha sido muy importante en la construcción del país. Y el arte ha estado muy vinculado a la construcción del país. Si uno piensa en Artigas, bueno, Artigas le hizo la serie de identidad a Blanes. Para nosotros, ¿quién es Artigas? Ese que está parado en la puerta de Ciudadela. Así, es ese. No sabemos cuánto tiene que ver con la realidad, si mucho o poco. Yo creo que relativamente poco, era más pelado ya en esa época. Porque para la época era viejo cuando entra la revolución, fíjense ustedes. Pero bueno, entonces nuestro país se identifica sustantivamente a través del arte, que ha sido fundamental en la construcción del imaginario nacional. Y como decimos Blanes, decimos luego los que en esta etapa, que evocó recién muy bien Horacio, es la gran etapa de la consolidación democrática del país, que es la que está acá en el mural, la que Bategasore representó acá, 1900-1930, que viene a cuento decir también que un par de ignorantes, lo digo con toda propiedad, se les ocurrió el otro día decir que hay que abandonar el Palacio Legislativo, porque dice que está muy deteriorado y que cuesta mucho conservarlo y que entonces hay que hacer otro edificio nuevo y dejar eso como museo. La verdad es que cuesta tener que perder el tiempo razonando para hacerle sentir a dos legisladores que el Palacio Legislativo en el Uruguay es la República. Es el símbolo de la República, es el símbolo de nuestra democracia, es el mayor edificio conmemorativo, es nuestro templo laico.
que se inauguró en el centenario de la República, y acá Bategasoli lo pone como el eje y el centro de ese mundo de esos años en los cuales se construye el país. Ahora, si una república como la nuestra dice, me cuesta mantener el principal edificio del país, más vale apagar y vamos, ¿no? Nos vamos todos, ¿no? Es una cosa que cuesta entender. ¿Cómo alguien puede razonar así? Decimos, vamos a hacer otro edificio, vamos a ahorrar, a mantener el viejo, a mantener el nuevo. El viejo que quede como museo. Es una cosa que no cabe en la cabeza. ¿Ustedes se imaginan? Imagínense Inglaterra sin el Palacio de Westminster, ¿no? Está el poder en Inglaterra desde 1200 allí. Y como parlamento, que es el primer parlamento del mundo, de la historia, desde siempre, desde que nació. Por supuesto tuvo 2 o 3 remodelaciones. Y por supuesto ya no es que le cueste el mantenimiento. En Westminster ni caben los legisladores. A nadie se le ocurre hacer un edificio enfrente de 5 pisos para que quepan todos. Los parlamentarios ingleses son 640. Sentados caben solo 465. Cuando hay una votación nominal hay que votar parado. Pero a nadie se le ocurre otra cosa. Sí. Ustedes se imaginan Estados Unidos, cómo se hace Washington, ¿no? L'Enfant, un arquitecto francés, a veces nos cuesta entender de que Estados Unidos es la primera república. Hasta entonces eran todas monarquías. Y entonces L'Enfant, un arquitecto francés, hace la gran liturgia. De un lado la Casa Blanca, del otro lado el Capitolio, el Congreso. En 1800 se hace. Bueno, ¿ustedes se imaginan algo parecido? Fíjense lo que le costó a Trump ese asalto absurdo del Parlamento. Bueno, pero me desvié, pero no me desvié, porque esa es la cultura de un país. Y Petrona convoca todas esas cosas que recién decía Horacio también. El fenómeno de la mujer, la superación personal, porque hay que ver lo que significa eso, ¿no? No, esta chica que no podía comunicarse, ¿no? Y que sin embargo con ese esfuerzo logra esa enorme expresión. Sus maestros fueron importantes, muy importantes. Sobre todo Laborde, yo destaco más a Laborde, porque Laborde es el planista por definición en Uruguay. En este país hubo en este momento, hubo como los blancos y los colorados, estaban los planistas y los constructivistas, que se enfrentaban. Cuando yo era chico alcancé a muchos de estos debates. Los constructivistas, que eran los de Torre García, paleta baja, negro, gris, ocre, tal, unos genios, sin duda, fantástico. Torre García, su hijo Augusto, su hijo Horacio, Pailó, Mato, una escuela extraordinaria, geometría. Y del otro lado estaban estos, los que gustaban del color. Yo fui muy amigo de Cunio, muy amigo. Y Cunio decía, yo lo respeto mucho a Torre García, hizo mucho bien por el país, pero era un dictador, les imponía todo. Y como él era un catalán triste, él creía que todos teníamos que ser tristes. Y yo, ¿por qué no tengo que poner un verde? Pongo un verde y pongo un rosado. ¿Le guste a Torre García o no? Eran 2 escuelas muy opuestas. Laborde era un fenómeno. Debió haber pintado más. Pero hacía carro de carnaval, hacía tablado, hacía todo tipo de cosas, afiches. Hizo para mí el mejor afiche de la historia, que es el del Mundial del 30. Yo los desafío a ustedes a que busquen en Google y digan afiches de todos los campeonatos del mundo. Y los van a ver a todos, desde el 30 hasta acá. Ninguno supera el de Laborde. El de Laborde hoy puede ser el afiche del próximo Mundial. Mantiene su vigencia, su modernidad total. Esa síntesis de esa mano del arquero y la pelota es impresionante. Bueno, y es el maestro de Petrona, a la que desarrolla en ese modo de pintar. Que es un modo de pintar como todos los otros. Los impresionistas, ¿cómo trabajaban? ¿No? Con la impresión, con la mancha, una mancha a la otra.
pongo un azul y un amarillo acá y veo verde, ¿no? Esa es la magia del impresionista. Este es el plano. Geometrizo la imagen, la sintetizo y la pongo en colores arbitrarios, que armonicen como colores, aunque no tengan nada que ver con la realidad. Ustedes van a ver que en toda esta época las sombras que hacen son todas violetas. Arzado, Uncuño, Petrona, la sombra siempre es violeta. Bueno, pero lo importante es lo que se logra, y Laborde sin duda le influyó mucho a Petrona en su modo de ver la pintura y en su técnica también, ¿no, verdad? Yo, como soy un aficionado al tema, hago a veces estudios. Por ejemplo, ese que ustedes ven allí es un estudio hecho sobre un cuadro que tenemos en casa, ¿no? Este cuadro yo lo tengo en mi dormitorio, o mejor dicho, lo tenemos con Marta en el dormitorio. Acá tenemos el dormitorio y acá enfrente está ese cuadro. De modo que cuando lo despertamos y cuando nos dormimos es lo que vemos. Este de acá arriba. El otro es una copia que hice una semana de turismo para estudiarlo al cuadro, y entonces hice esa copia. Podría pasar por una falsificación si trabajo un poquitito mal, le meto un poco de barniz y eso, por ahí algo. Yo no soy un gran artista, digo, puedo pintar, que es otra cosa, porque la técnica se aprende, la técnica se adquiere. A Monet lo puede pintar cualquier pintamonas, ahora crearlo no. Yo no soy un artista, pues no soy creador. Puedo copiar razonablemente, puedo dibujar, bocetar, pero esto es otro, ¿no? Entonces Petrona es un extraordinario, y además, digamos que también en el Uruguay las mujeres son muy importantes en el arte, ya que tanto se habla, ¿no? Amalia Nieto, extraordinaria pintora de esa época. María Freire, extraordinaria. Hoy está en Le Pompidou, está en la Reina Sofía. Fue compañera nuestra en el diario Acción durante años, también amiga nuestra, ¿no? María, extraordinaria. Ella y su marido, Costilio Oló, representan la vanguardia del arte. Pero lo de Petrona es notable, y a su vez la casa de ellos, que tú mencionaste en 8 de octubre, si ustedes ven el hospital militar, el cuerpo central, al lado hay otra casa a la izquierda, si uno mira de frente. Bueno, ahí esa era la casa de Feliciano Viera, cuando fue presidente. Don Feliciano fue ministro del Interior de Don Pepe y después fue presidente. Bajo su mandato es que se aprueba la ley de 8 horas, tanto que se habla ahora, ¿no? Y algunos compañeros blancos dicen, no, Sanguinetti escribe esos libros, y Nieva Guerrera presentó un proyecto antes. Sí, presentó un proyecto de 10 horas, y cuando el gobierno presentó de Valle el de 8 horas no lo votaron. Valle en la primera presidencia no pudo sacar el proyecto de 8 horas. Viene Williman, tampoco pudo sacarlo. Vuelve Valle, tampoco pudo sacarlo. Recién en la presidencia de Viera, de Viera el 16, logra salir el proyecto de las 8 horas. Salteño, en un asalto muy vibrante, es la época de Baltasar Brum, de ahí viene Baltasar, que hace política en Salto. Entonces no existía Artigas como departamento. Entonces, lo que le quiero contar es fundamentalmente que esto representa una escuela muy importante, que es Cunio, que es Petrona, que es Pelle Castro, que es Laborde. Pelle Castro extraordinario, otro pintor formidable de esta época, Méndez Magariños, Echevarne Vidar, que son estos pintores, digamos, que transitan por la vía de geometría y color, y no de geometría pura o geometría sensible, como fue la de la escuela de Torres. Son dos escuelas opuestas, ambas auténticamente uruguayas. Eso es parte de la riqueza de nuestro país. Son dos modos totalmente distintos de mirar el paisaje. Ustedes miran un paisaje de Torres, un paisaje, van a ver ocres, grises,
negros, los puertos, que pintan todos ellos. Al puerto lo gastaron los de la Escuela Torres, y esto gastaron al paisaje, especialmente a partir de Cunio, que yo diría es el jefe de fila de todo esto, ¿no? Que empieza en el año 16-17 a hacer sus primeros paisajes. Y Petrona se inscribe en esa constelación con una luz propia que nos llega hasta hoy. Hubo años sí que hubo que buscar una revalorización y bueno, y estimular los libros. Estimulamos mucho a Raquel cuando hizo ese libro precioso sobre Petrona, que fue toda una línea editorial de obras de arte, de libros sobre obras de arte que no había. Porque cuando empezaron los libros de Raquel Pereda, solo estaba el libro de Argul, con fotos en blanco y negro, tristísimas, uno de García Esteban, también con unas fotos en blanco y negro, una biografía de Salterain Herrera de Blanes, y poquito más. O sea, el libro de arte con colores y eso empieza en esos años, y felizmente, porque eso es lo que nos permite hoy disfrutar y entender. En fin, podríamos seguir charleteando acá, pero creo que lo que Horacio ha mostrado es la esencia de esta formidable artista, de esta maravillosa persona. Ella murió de cáncer y no confesaba el cáncer, un cáncer de seno, lo escondió y se llegó tarde. Pero era parte también de su personalidad, de su retraimiento, ¿no? de su psicología. Y bueno, pero lo importante es que, como dice el poeta, no vive el que ha dejado. Y Petrona la mantenemos viva. La tenemos viva en sus cuadros. Muchos de sus cuadros están en el museo. De modo que háganse una pasadita por el museo. Que cuando vamos a Buenos Aires vamos todo al museo, ¿no? Y acá no vamos al museo porque queda lejos. O porque tengo algo esta tarde y lo dejo para mañana y después no voy nunca, ¿no? Bueno, háganlo. Háganse una pasadita. Hay 4 o 5 de esos cuadros que vemos ahí, están en el museo y son una maravilla. Pero bueno, gracias a todos, gracias a Horacio por esta aproximación a esta formidable artista que sí, ese pasado es el que nos mantiene vivo como cultura y como nación. Estos días me hacen la pregunta todo el tiempo los periodistas, hoy uno de F, ¿y por qué el Uruguay en el Latín Barómetro aparece primero como el más democrático y cómo se explica que el Uruguay sea distinto al resto? Bueno, no hablemos del resto, hablemos de que el Uruguay se explica porque nació con ese sentido de república, ese sentido de democracia, y porque ya, cuando éramos todos analfabetos, nuestro padre fundador decía que los orientales sean tan ilustrados como valientes. Así que gracias a todos. El cuadro de abajo es un dibujo, hay muchos dibujos de Petrona, firmaba Lala más de las veces. Lo otro es una monocopia que se hacían en vidrio, los que mostró Horacio son xilografías, que esas son en madera, ¿no? Con un cuño de madera, se tallaba con una gubia y luego se imprimía. Esos son monocopias hechas en vidrio, eso ya en la época de Guillermo Rodríguez. Y bueno, y lo otro, como les dije ya, es una falsificación mía. Señores, hasta el próximo conversatorio. Gracias.